Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Y bueno, ya estamos a mitad de semana y hoy vamos a avanzar en nuestro aprendizaje sobre la investigación y la exposición de un tema. Pero antes quisiera mostrarles cómo se debió de responder el trabajo del día de ayer, que fue identificar el uso de los organizadores gráficos. Como puedes ver en pantalla, las respuestas correctas era que la primera frase, inciso B, un mapa que nos ayuda para ubicar los países que intervinieron en los motivos y que tuvieron que sería útil elaborar. En la segunda frase era el inciso A, la línea del tiempo, que es para citar acontecimientos previos al inicio de la guerra. En la tercera frase era el inciso D, la gráfica de barra. Una gráfica de barra en este caso nos ayudaría para expresar el saldo de muertes de un país al concluir la guerra. Y por último, el inciso C viene siendo los diagramas para describir aspectos del contexto político que se vivía en este momento. Lo más adecuado, sería usar los diagramas. Hemos hablado hace ya algunas semanas sobre los edificios. Quiero mostrarte la imagen de un edificio y ve más o menos cómo es su estructura. Tanto lo que está al inicio como lo que está en medio como lo que está al final, todo es importante en la estructura o el esqueleto de un edificio. Ninguna parte es más importante que otra, todas son igual de importantes tanto en la estructura, porque cada uno tiene una función específica y cada uno tiene una parte especial y esencial en la construcción de un edificio. Como una estructura sin un edificio es importante, el día de hoy vamos a aprender algo similar y algo que nos va a adentrar más en el tema de la exposición oral o en la exposición de un tema. Con base a esto, el objetivo de esta clase, de este video, es que yo pueda conocer cuál es la estructura de una exposición. Repito, el objetivo es conocer cuál es la estructura de una exposición. De verdad, para poder conocer la estructura, identificarla va a ser de manera muy sencilla, porque son solamente tres conceptos o tres partes de la estructura que debemos identificar. Pero para antes de saber identificar la estructura, quiero explicarte y que vayas conociendo qué es una exposición oral. Muy bien, como puedes ver en estos momentos en pantalla, la exposición oral nos sirve para explicar un tema del cual se tenga un interés, y esto se logra por medio de las láminas diapositivas, explicaciones que son esenciales para la realización de este tema. La exposición oral, su fin es el aprender a explicar un tema de forma que el público lo comprenda. Como estamos aprendiendo, la exposición oral pues consiste nada más y nada menos que en hablar hacia un público en específico sobre un tema determinado, un tema que ya tú previamente has investigado y ahora en este momento lo expones de manera oral. También se le puede llamar como tipo conferencia o tipo ponencia, pero hoy lo manejaremos como simplemente una exposición que consiste en explicar un tema ya estudiado para dar a conocer esa información. Como tú puedes ver todos los videos de nuestra clase o de esta clase en particular, al igual de los otros maestros, lo que hacemos es una exposición. Previamente, en mi caso, yo preparo el tema con anticipación, con muchas horas de estudio, de investigación sobre cada tema que yo les comparto en cada video, y en esos momentos lo que hago es una exposición, pero yo ya investigué mi tema. Ahora, ¿cuál es la estructura de una exposición? Porque el arte de la exposición, el arte de la oratoria, que es el hablar en público, requiere mucho tiempo de práctica. Hay algunos que se les da de volada, que son buenos para hablar en público. Hay otras personas que les cuesta más trabajo, y está bien, es cuestión de aptitud, es cuestión de si eres bueno o requieres más esfuerzo y más técnica para poder realizar ese tipo de exposición. Pero todas las estructuras de una exposición tienen la misma forma, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. No voy a calificar tanto que si eres tan bueno o no exponiendo, porque eso requiere mucho tiempo de práctica. No, lo que yo voy a estar evaluando cuando presentes tu exposición es que tengas esta estructura que vamos a aprender
el día de hoy. Y bueno, ¿cuál es la estructura? Son 3 conceptos, 3 etapas muy sencillas, pero muy importantes que debemos de identificar. Entonces, la estructura de una exposición son estos 3 conceptos: introducción, desarrollo y conclusión. Esta estructura la vas a ver durante todo tu tiempo como estudiante. Es importante que la vayas dominando y la vayas identificando lo más antes posible. Introducción, desarrollo y conclusión. Así que vamos a explicar rápidamente cada uno. Iniciamos con la introducción. En la introducción es la presentación del tema y formulación de objetivos de la exposición. Además, se suele dar detalles del punto de vista desde el que se aborda. Bueno, en la introducción lo que hace, pues lo que es una palabra, simplemente expone o más bien presenta el tema y da a conocer los objetivos de lo que se quiere en la exposición. A esto le llamamos la introducción. No desglosa, no desarrolla, no explica el tema, simplemente lo presenta y dice hacia dónde quiere llegar con el tema. Esto es en la introducción. Muy bien, vayamos a la siguiente etapa, que es desarrollo. Como puedes ver en pantalla, constituye la parte fundamental del texto expositivo, puesto que desarrolla el tema o asunto, presentando hechos, datos, pruebas, objeciones, etc., incorporando subtemas y ejemplificaciones que apoyan la explicación y ayudan a la comprensión. En esta parte del desarrollo es cuando ahora sí se desglosa todos los temas, todas las características, todas las partes, todos los subtemas, toda la información, datos, archivos, todo lo que se tenga sobre el tema previamente investigado. Es cuando uno ya explica los argumentos y explica todos los detalles del tema que yo decidí investigar. En esta parte del desarrollo es la parte más extensa, es la parte más larga en una exposición. Así que aquí en la etapa del desarrollo, que es la etapa más importante, la crucial, porque expone ahora sí todo lo investigado y lo que se quiere presentar. Y por último, en nuestra última etapa de la exposición, de la estructura, es la conclusión. Que viene siendo la conclusión, como puedes ver en pantalla, es la parte final del texto expositivo. Resume los aspectos fundamentales del tema tratado. Aparece introducida por marcadores textuales de cierre, ejemplos como para terminar, en resumen, a modo de conclusión, etc. Muy bien, en la conclusión simplemente es dar las últimas palabras y dar una pequeña reseña de lo más importante y así concluir el tema. Muy bien, un ejemplo claro, como tú lo puedes ver en todos mis videos, en que es una exposición, tú puedes ver mi introducción que abarca desde un saludo hasta una pequeña ilustración, historia y presentar el objetivo de la clase. En la etapa de desarrollo tú lo puedes notar que es exactamente este momento que estamos viviendo del video, que es la explicación del tema con todos los conceptos y características y parte también de la práctica que hacemos cotidianamente. Y en la conclusión, como puedes identificar, ya es la parte final, que simplemente doy una aplicación y doy las recomendaciones y la finalización de mi tema. Muy bien, esta es la estructura básica de la exposición, que está basada en tu información. Para que pueda quedar más claro, vayamos a la práctica habitual para que puedas contestar correctamente tu boleto de salida. Siguiendo con nuestro tema de práctica, el deporte más popular de México, en esta ocasión voy a presentarte 3 párrafos sobre un subtema, que viene siendo el fútbol en la educación física. En este caso vamos a identificar las 3 partes de la estructura de una exposición. Son 3 partes del tema en la manera en cómo se va a exponer, y lo que tenemos que hacer es identificar si es la introducción, si es el desarrollo o la conclusión de la exposición y justificar el porqué de la lección. Así que voy a presentarte los siguientes párrafos. En el párrafo número 1 tenemos: en el fútbol, los sistemas energéticos determinantes son de carácter aeróbico y anaeróbico. Es decir, para la preparación competitiva se establecen áreas funcionales que son orientadas de forma mixta por su consumo energético. Este es el párrafo número 1, pero yo no sé si es la introducción, el desarrollo o la conclusión. Así que vayamos a nuestro párrafo número 2. Dice el párrafo número 2.
El fútbol es un deporte de colaboración con oposición eminentemente táctico de equipo cuya finalidad es introducir la pelota balón en el arco contrario. En esta disciplina deportiva solo se utiliza los pies y entre otras técnicas se trabaja el pase, el tiro y la recepción. Su regla más característica es la prohibición de que la pelota sea jugada con las manos, salvo por el portero en su área. Igual, ya con el párrafo número 3 podré comprobar si es introducción, desarrollo o conclusión. Así que leamos nuestro último párrafo. Dice así: en un partido de fútbol participan 2 equipos, cada uno de ellos tiene 11 jugadores. Lo único que necesitan esos 2 equipos para jugar es una pelota o balón y 2 porterías. Ganará el equipo que marque más goles. Para marcar un gol hay que conseguir meter el balón en la portería del otro equipo. Parece fácil, ¿no? Pero es que solo se utilizan los pies. Bueno, un jugador de cada equipo, el portero, puede utilizar las manos, pero solo para evitar los goles en su portería. El campo de juego cancha ideal es de hierba, pero se puede jugar en otro tipo de superficies como la tierra, césped sintético. Ahora ya tengo leído mis 3 párrafos. No están acomodados en orden. Entonces el trabajo es identificar cuál es la introducción, el desarrollo y la conclusión y explicar por qué. Así que vayamos de vuelta al párrafo número 1 y darle una explicación. El párrafo número 1 que leímos es la conclusión, porque nos está indicando un final sobre un tema del que se viene hablando. Además, ya no da más explicaciones sobre el fútbol, dado que ya se agotó la información en esta exposición. Esto yo llegué a la conclusión dado de que leí mis 3 párrafos y yo puedo identificar que este párrafo es mi conclusión. Vayamos al siguiente párrafo. El párrafo número 2 es la introducción, porque nos está presentando el tema que se va a exponer. Nos está dando algunas definiciones y cuestiones básicas del tema principal. Si tú puedes leer este párrafo nuevamente, te vas a dar cuenta que nos está presentando el tema con algunas definiciones. Entonces, después de leer mis 3 párrafos, llego a la conclusión que este es mi introducción. Vayamos al último párrafo. Ya, por obvio, diríamos que es el desarrollo, pero si lo leemos detenidamente, nos estamos dando cuenta porque en esta parte de la exposición está explicando, desarrollando el tema. Aquí podemos ver características más específicas del tema que desglosan de manera clara. Tú puedes ver en esta parte del desarrollo, ya expone las características de mi tema del fútbol. En este caso, el fútbol en la educación física. Ahora es momento de que tú lo hagas de manera solo en tu boleto de salida. Estoy seguro que con la práctica que tuvimos va quedando más claro la estructura de la exposición: introducción, desarrollo y conclusión. Te comento, cuando realices tu exposición yo voy a solamente evaluar que tengan estas 3 partes tu trabajo, no tanto la calidad de cómo expones o cómo hablas, porque esto requiere mucho tiempo, sino que siga la estructura de una exposición. Muy bien, el boleto de salida es el boleto número 6 del día de hoy, así que mucha suerte. Si hubiera alguna duda me mandas ahí un comentario en la plataforma de Classroom. Que tengas un excelente día y nos estamos viendo el día de mañana.